Gente habla, senador Hugo Richard, de que se hagan elecciones anticipadas para resolver el problema político. Buenas tardes. Hola, Oscar, a la gente ahí de Menche, así tú también. Muchas gracias. Mira, no existe, yo creo que una salida política a la crisis que no sea por la vía de las elecciones. Porque ustedes, y lo mencionaba, te escuchaba recién, mencionaba aquel tema de González Maqui. Y el tema de González Maqui, realmente antes que darle una salida política en los la representación democrática, agravó la crisis. Entonces, si vamos a pensar en darle una salida política a este hartazgo que tiene la gente, porque eso es real, es más, yo creo que hay gente que está así manifestándose en la plaza, pero el hartazgo de la gente hay que multiplicar por 50, ¿verdad? Entonces, eso es parte o debe ser parte de un gran acuerdo político, de que si se logra que vía juicio político o vía renuncia, cualquiera de las vías finalmente, se vaya el presidente y se vaya el vicepresidente, entonces sí hay que convocar a nuevas elecciones. Esa es debe ser, no es que debería, debe ser una posición innegociable, irrenunciable, de tal manera a que esta crisis tenga una salida política, democrática e institucional. ¿Dónde dice que se pueden hacer elecciones anticipadas, senador? No se trata de elecciones anticipadas. Ahí yo lo anticipada no incorporo. Sí, en el artículo 204, perdón, 234, 34, no tengo acá. 234. 234. Si usted fija en el último párrafo, penúltimo párrafo, habla del orden de sucesión y habla de la convocatoria a elecciones. Claro que se está refiriendo al vicepresidente, ¿verdad? Sí, correcto. En el caso de que, así como ocurrió, ustedes se acuerdan cuando ganó las elecciones a vicepresidente Yoyito Franco. Sí. ¿Qué es lo que se le reclamó a Yoyito Franco en ese momento? Que reclame la presidencia. Porque evidentemente González Maqui tenía que ser un presidente con un carácter provisional, provisorio en ese momento, y tenía que volver a la presidencia del Senado en todo caso. Eso no se dio, por eso yo decía que realmente ahí se agravó la crisis institucional de la República después de aquellos hechos del marzo paraguayo, ¿verdad? Pero no se trata de unas elecciones anticipadas. ¿Por qué? Porque en el caso que se hagan elecciones nacionales, ¿serían para qué? Sería para elegir presidente y vicepresidente, porque ambos cargos están acéfalos. Pero eso no significa la modificación de las elecciones nacionales del 2023. Esta es una salida institucional y constitucional a una crisis política. Por lo tanto, en mi interpretación y en la consulta que yo hice con alguna gente, como el doctor Emilio Camacho y otros que son constitucionalistas, quienes sean electos como presidente y vicepresidente, necesariamente ellos deben de culminar su mandato en el año 2023, año de las elecciones nacionales. Y si no, la salida se entiende, de acuerdo a su interpretación, senador, si se produjera la vacancia definitiva de la vicepresidencia durante los 3 primeros años del periodo constitucional, se convocará a elecciones para cubrirla. En primer lugar, 3 años es en agosto próximo. Sí. En agosto próximo. Pero vamos a suponer que estamos en agosto. Se convoca a elecciones, se elige un nuevo vicepresidente. ¿Es para que asuma la presidencia? Yo no lo veo así. Bueno, ahí sí te aclaro de que ahí podemos encontrar un vacío desde el punto de vista constitucional. Pero evidentemente si vos elegís un vicepresidente, vamos a suponer que entremos en esa lógica de la secuencia constitucional. Si vos tenés la cefalía de la presidencia, obviamente si elegís un vicepresidente es para que asuma la presidencia, obvio, ¿verdad? Porque no vamos a elegir un vicepresidente para que no tengamos presidente, no tiene sentido. Ahora, yo creo que eso es parte de un acuerdo político. En mi opinión, si hay una doble acefalía, asume el presidente del Congreso
en 90 días se convocan a elecciones para presidente y vicepresidente. No existe otra explicación. Yo le escuché a alguien decir ayer, o sea, yo estuve ayer en un programa y alguien dijo, la Corte Suprema de Justicia es la que debe de interpretar. No, no es cierto. ¿Quién convoca elecciones nacionales o municipales en nuestro país? Es el Tribunal Superior de Justicia Electoral. Seamos claros en ese sentido. Si ocurre esto que estamos diciendo, eventualmente, es el Tribunal Superior de Justicia Electoral el que debe de convocar a estas elecciones. Y repito, si hay doble acefalía, hay una lógica que estoy buscando, a ver si encuentro, ahora estoy volviendo a Asunción. Hay un trabajo del desaparecido doctor Seara, constitucionalista. Jorge. Y él hablaba, él hablaba de la doble acefalía. Y recuerdo que él hablaba que la salida en esos casos se debe de basar en el principio de la legitimidad popular. ¿Y cuál es el principio de la legitimidad popular para este tipo de cargo de la República? Elecciones. Entonces, desde luego que no todas las cosas están absolutamente previstas en la Constitución Nacional, pero hay una interpretación que nos permite muchas veces recurrir a esas interpretaciones de manera a buscar una respuesta a la crisis como eventualmente se podría producir. Senador, en síntesis, bajo esa lógica, ¿renuncian ambos o son destituidos en doble juicio político? Quedaría el presidente del Congreso con el compromiso de convocar a elecciones para antes de que termine el año. De hecho, sería para agosto o septiembre, ¿verdad? Es que si no existe, yo quiero, te agradezco que reitere eso, porque a mí me parece ese es el punto central de la cuestión. Ese es un compromiso no solamente del presidente del Congreso, y tiene que asumir el presidente del Congreso porque no puede haber un vacío institucional. Entonces, tiene que asumir sí o sí el presidente del Congreso, pero ese compromiso no debe ser solamente del presidente del Congreso que asume por 90 días o 100 días la presidencia de la República. Ese es un compromiso para mí de todas las fuerzas políticas, incluido el Partido Colorado. Porque si acá, y permítame 30 segundos hacer una reseña de la proyección de la situación que yo veo, por lo menos. Ahora con 1,000 personas en terapia intermedia y terapia estamos en el límite. Las proyecciones no son buenas, en primer lugar. Estoy hablando de la crisis sanitaria. Pero no se olviden de que con la crisis sanitaria se está profundizando una crisis económica y social importante. Si esto dura, como dicen los especialistas, más o menos 3 años a 4 años, ¿qué es lo que necesitamos realmente? Necesitamos liderazgos políticos, gobiernos fuertes en el sentido de autoridad, no en otro sentido, y necesitamos grandes acuerdos políticos. Yo no creo que ni Mario Algo ni Velázquez puedan hacer eso. Tenemos que prepararnos para los 2 o 3 años próximos, y para eso necesitamos esos acuerdos políticos y necesitamos esas salidas constitucionales. Senador, gracias por tu tiempo. Muy amable. Saludos a ustedes. Adiós, hasta luego. El senador Hugo Richter.